Yo estoy acercándome al final de una serie que titulé Por la Fe. Es una serie que empecé cuando entendía que Dios quería retar a Casa de Oración a aumentar su fe. No sé si el Señor ha hecho su obra en medio de nosotros o no, no sé cómo estáis. Yo a veces me parece que igual no ha sido tan efectiva como yo quería. Toda la palabra igual expuesta para estimularnos, ¿no?, con respecto a la fe, pero hemos avanzado a lo largo de ese capítulo 11 del escrito a los Hebreos, el cual quiero que abráis ahora, ¿vale? Y recordar que hemos estado hablando de todos estos personajes, ¿no?, hermanos nuestros en la fe, que aparecen aquí como héroes, ¿sí?, como referencia para nosotros. Algunos de ellos, como Abraham, quizás con gran fe, pero yo creo que absolutamente todos con muchas luchas, ¿sí? O sea, hemos visto personajes como quizás Abel, del que no sabemos mucho más que su sacrificio sí fue agradable porque fue entregado con esa fe, ¿no? Pero hemos visto personas también como Sansón, no sé si os acordáis toda la reflexión con Sansón, ¿no? Un hombre que uno diría, ¿a quién se le ocurrió ponerle a este hombre en la lista de los héroes de la fe? Pero está ahí, ¿verdad? Y nos puede retar a que, aunque todavía andemos mal, igual el Señor puede usarnos. Al final, cuando nos estamos acercando al final de este capítulo, me refiero, ya voy a leer a partir del versículo 32, para que veamos que ya comienza a dar una lista seguida de nombres. Solamente ya no nos dice qué es lo que han hecho, sino nos dice una lista de nombres y luego nos dice qué cosas en general han hecho. Nos habla de mujeres que recuperaron a sus muertos, pero luego nos habla, no sé si alguien nos acuerda, de otra circunstancia, ¿vale? ¿Qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Y aquí es donde hace el cambio, ¿no?, la inflexión. Dice, otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. El mundo no merecía a gente así. Y la anterior vez que estuve compartiendo, hablamos ya sobre el sufrimiento, ¿sí? Comencé a ver y a exponer cómo este es también una forma de expresar la fe, ¿sí? Habíamos visto la fe en esos grandes milagros, en batallas,
en grandes triunfos, en murallas que caían, en muertos que resucitaban. Pero ahora vamos a ver cómo el Señor plantea esa fe que tiene que ser desarrollada en medio del dolor, del sufrimiento, ¿no? Dijimos que todo hijo de Dios, de una u otra manera, tiene que sufrir. No por hacer el mal, ¿verdad? Sino decíamos precisamente por hacer el bien. Hablamos de que la luz estorba a aquellos que viven en tinieblas. Y por ello la gente reacciona en nuestra contra en la medida en la que alumbramos y brillamos la luz de Jesús. Si nos callamos, nadie se va a meter con nosotros, ¿vale? Entonces, lo que yo quería plantear ahora es qué beneficios aporta ese sufrimiento, ¿vale? ¿Qué beneficios nos puede aportar el sufrimiento? Y hay muchas cosas que podemos decir. Lo que me daba cuenta es que lo más importante es la fuerza y la base que tiene para nuestras vidas cristianas lo que vayamos, el fruto de ese sufrimiento, ¿vale? No quizás tanto la cantidad de cosas que yo pueda mencionar, sino el peso que ellas van a tener en nuestras vidas, ¿vale? Y lo que he hecho ha sido, he tomado un texto que está en Primera de Pedro. Vámonos a la carta de Primera de Pedro en el capítulo 5. Bueno, aquí lo tengo escrito, lo voy a leer en la versión textual, ¿sí? La Biblia textual. Voy a leer del capítulo, o sea, del versículo 8 al 10, ¿sí? Dice así: sed sobrios, velad. Vuestro acusador, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resistidle, pues, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestra hermandad en el mundo. Y el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, después que padezcáis un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá, establecerá. A Él sea la soberanía por los siglos. Amén. ¿Vale? Pedro está escribiendo a todos aquellos que habían tenido que salir, que huir de su tierra por la persecución que estaba habiendo en la zona de Judea, de Jerusalén, en los alrededores, ¿vale? Entonces, él escribe a los expatriados, aquellos que han salido de su patria y han tenido que huir, pero precisamente por el dolor, porque el sufrimiento estaba llegando a ellos, ¿sí? Y a ellos los alienta a lo largo de toda su epístola a saber sufrir. Les dice haciendo el bien y no por mal comportamiento. Me llama mucho la atención que Pedro, muy bien, matiza, porque a veces confundimos, ¿verdad? Pobrecito de mí. Y no paro de meter la pata o de hacer daño a otras personas. Entonces el palo que me viene es lógico. Pero Pedro lo dice a lo largo de toda su epístola, ¿no? Cuando sufrís por hacer el bien, él insiste en ello, ¿no? Y al final de su epístola, él revela la promesa de lo que Dios hará con todos los que perseveren en esa buena actitud, ¿sí? Él dice que Dios los perfeccionará, que ahora también los afirmará, los fortalecerá y los establecerá, ¿sí? Él está diciendo que el Señor va a hacer esto con vosotros, si vosotros soportáis firmemente este tiempo, ¿no? Y para su consuelo, les dice, ¿cuánto tiempo van a durar los padecimientos?
un poco de tiempo. Por un poco de tiempo, les dice, ¿verdad? Como alentándolos, ¿no? Para que comparen y digan, va a ser un poco de tiempo. La persona rescatada por Cristo tiene ya la vida eterna. Y esto no nos podemos olvidar. Nuestra vida eterna no comienza cuando nos vamos de este mundo, ¿sí? Nuestra vida eterna ha comenzado ya, hermanos. Nosotros no morimos. Nosotros no morimos. Nosotros no morimos. Tenemos vida eterna. Veremos, aquí tenemos que morir, ¿vale? Eso sí. Pero los padecimientos y las dificultades, los dolores, las ofensas que vamos a recibir en esta vida va a ser para nosotros un corto tiempo. Van a ser pasajeras, ¿vale? Y esto es un consuelo. Sobre todo, me imagino, un fuerte consuelo para todos aquellos que, como nuestros hermanos, que oraremos por ellos la semana que viene, están siendo perseguidos, están teniendo su vida en peligro, en dificultad día tras día, ¿verdad? Así que, siguiendo este orden, voy a entrar en ese perfeccionamiento, ¿de acuerdo? ¿Sí? El Señor, de alguna forma, a través de Pedro, nos promete que si nosotros permanecemos firmes en las situaciones de dificultad que Él nos ponga, va a perfeccionarnos. ¿De acuerdo? Este sería el primero de los beneficios, nuestro perfeccionamiento, nuestra perfección, ¿no? El verbo que Pedro usa en este versículo, en griego es katartizo, significa completar totalmente, reparar. ¿Sí? Ya puede ser de una forma figurada o una forma literal, ¿no? Reparar o ajustar, ¿sí? Así que el sufrimiento viene a ser la herramienta que Dios usa para darnos la forma correcta a nuestro carácter. Lo voy a repetir, porque me gustaría que esta idea entrase en la mente de cada uno, ¿vale? El sufrimiento viene a ser la herramienta que Dios usa para dar la forma correcta a nuestro carácter, ¿sí? La forma de moldearnos de Dios va a ser el sufrimiento, ¿sí? Si tomamos el ejemplo de un escultor, yo me he arriesgado un poco porque no sé de escultura, ¿vale? Pero bueno, como que me lo imagino. Tomamos el ejemplo de un escultor de madera, vamos a ver que pues quizás parte de un tronco, ¿no? De un pedazo de madera en bruto para empezar su trabajo, ¿no? Y de ahí él va a ir usando distintos instrumentos para tallar, ¿no? Hasta que llegue a la pieza que él quiere sacar de esa madera, ¿verdad? Al principio, pues quizás trabaje con el serrucho, ¿no? Y empiece como a acotar lo que es la madera con la que va a usar, ¿no? Luego igual irá afinando ese tronco, voy a decir, irá quitando láminas con un cepillo, ¿sí? Puede ser que luego comience ya a aplicar, cuando ya tenga algo más restringido, el formón, ¿no? O el mazo, ¿no? O hay otras piezas que ayudan, digamos, para dar la forma a las figuras en la madera que se llama las gubias, ¿no? Aplicará después, cuando ya tenga más o menos la figura, aplicará la lija para ir suavizando, ¿no? Las aristas, ¿sí? Y dejar como la pieza como él la quiere, ¿no? Distintos instrumentos que producirán distintos niveles de dolor, ¿no? De efecto en la pieza en la que está trabajando, ¿sí? O sea, no sé si aquí hay alguien que ha trabajado alguna vez con madera. No, o sea, menos mal que me he dado un ejemplo que no. Porque estuve mirando en internet cuáles son los instrumentos, pero alguna vez he visto, pero
no es que lo pueda controlar, ¿vale? Pero algo así es lo que Dios hace con nosotros, ¿sí? Va utilizando como distintos instrumentos para, depende de lo que esté queriendo hacer con nosotros y cuál era el nivel de afinamiento o dónde esté, cuando entra ahí, aquello que está como más dentro, lo notamos como bastante más doloroso, ¿verdad? Cuando se acerca como al centro, al meollo de la pieza, ¿no? ¿Cuál crees que es la imagen que Dios quiere modelar en sus hijos? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cuál creéis que es la imagen que el Dios de los cielos quiere modelar en ti? La de Cristo. La de Cristo. Así que imaginaros el trabajo que tiene el Señor con cada uno de nosotros, ¿sí? Hay mucha distancia, ¿verdad? De nuestro carácter a ese carácter que el Señor quiere sacar de nosotros, ¿no? Así que, hermanos, Él irá aplicando ese serrucho, Él irá aplicando el cepillo, el formón, ¿sí? Permitiendo distintas situaciones de dolor, de sufrimiento a la que nos va a enfrentar, ¿sí? Si nosotros aceptamos la situación con una buena actitud, con la confianza puesta en Dios, en que va a producir algo bueno de toda esa situación en nuestro carácter, eso va a hacer que el trabajo vaya mucho más rápido, ¿sí? Eso va a hacer que no necesite pasar muchas veces por la misma zona, ¿no? Para desgastarnos, ¿sí? Si nosotros nos dejamos con confianza delante de nuestro Dios, que Él pase ese cepillo y nosotros permitir que se suelte esa lámina, ¿no? Que no es agradable para Él, eso va a hacer que el trabajo de Dios va a ser mucho más rápido en nosotros y menos doloroso para nosotros, ¿sí? Porque tenemos tendencia a agarrarnos a nuestros derechos, porque tenemos tendencia a sujetar, ¿no?, aquello que nos gusta, la comodidad. Eso es algo que, ¡ay, Señor, no me digas que deje esto!, ¿no?, esa comodidad o esa casa que tan a gusto estoy, o yo qué sé, ¿no? Tantas cosas que Él nos puede, ese trabajo en el que me están reconociendo, ¿no?, lo que el Señor nos pueda estar pidiendo, ¿no? Y nosotros nos aferramos a las cosas, y cuando el Señor nos toma como pieza, podría ser también de alfarero, ¿no?, que también usa esa ilustración en la palabra, nos dejamos, ¿no?, moldear fácilmente si ponemos disposición. Así que una cosa que quizás tenemos que aprender en ese trabajo de Dios con nosotros es que depende de la actitud que haya en nuestro corazón en todo este proceso de transformación. Todo va a ser mucho más ligero, ¿verdad? Mucho más llevadero que si nos resistimos a lo que el Señor está queriendo hacer, ¿no? Reconozcamos que muchas veces estamos peleando con Dios para que no nos quiten nada de lo que tenemos. No nos gusta que nos arranque de amistades, que nos quite de personas que amamos, pero que no nos hacen bien, ¿verdad? Esas amistades de nuestra alma, ¿cómo la voy a dejar
¿Cómo voy a, ¿no?, a dejar de estar si me ha ayudado tanto, si siempre ha sido mi amiga, si le debo tanto, ¿no? Estoy tan unida, ¿no?, a ella, a él. Imaginaros cuando es un novio, cuando es alguien que me está atrayendo y entonces ya ni siquiera controlamos muchas veces tristemente nuestra mente, ¿no?, sino que ya nos estamos dejando llevar por nuestro corazón y ahí ya perdemos el control de todo, ¿no? Entonces, qué terrible, qué difícil se nos hace entregarle a Dios esa situación y dejar que Él nos la arranque de nuestra vida, ¿no? No queremos que nos sea quitado quizás ese trabajo que tanto dinero nos aporta, ¿verdad? Pero que cuando analizamos nos damos cuenta de que nos quita de ese tiempo de poder adorar o de servir a nuestro Dios adecuadamente. Pero no veas, ¿no?, lo bien que me sienta cuando a final de mes me dan la platilla esta y la guardo, la tengo en las manos. La realidad es que muchas veces luego no sabemos por dónde se ha ido, pero no sabemos tener nada, ¿verdad? No nos gusta ser corregidos, hermanos, no nos gusta ser corregidos y menos disciplinados. Y por eso yo estoy convencida de que mucha gente ha salido de esta congregación cuando se ha impuesto una disciplina, cuando se ha hablado de una disciplina. Esta situación, esto no se puede mantener, esto no es correcto en la vida de un cristiano y se ha aplicado disciplina, pum, pum, la gente ha huido, la gente ha huido de aquí, ¿no? Nos cuesta dejar cosas que practicamos que no son agradables a nuestro Dios, no, ni menos para el testimonio que podemos estar dando a los hombres, ¿no? Quizás llamándonos cristianos, ¿no? Y estar actuando como otra persona de la calle. Que dices, eso no puede ser entre nosotros, ¿no? Eso no puede ser entre nosotros. Es algo que tenemos que cortar, ¿no? Chismes, calumnias, no sé, yugos desiguales, ¿no? Malas formas de hablar. O sea, eso no tiene que haber entre nosotros. Eso es algo que no tiene que verse, ¿no?, cuando se nos mira a nosotros, ¿no? Y si no somos capaces de ser corregidos, de recibir una disciplina cuando hemos hecho algo malo, imaginaros cómo reaccionaría esa persona cuando venga la persecución y sea, por ejemplo, yo qué sé, calumniada por la gente de su trabajo, por sus vecinos, por sus conocidos, por su familia. ¿Me explico? ¿Qué hará esa persona, no? Si una persona que no es capaz de someterse a la autoridad, cuando se le dice, mira, has entrado en un yugo desigual, eso es desagradable para Dios, vamos a colocarte en una situación de disciplina. Si la persona no es capaz de someterse en esa situación, imaginaros qué hará cuando venga la persecución de fuera, cuando venga una presión de fuera. Sale por patas, ¿no? Ese es el que te va a decir, cristianos, mira, ese, recógele a ese. Sería, yo creo, los primeros que nos entregarían, ¿no? Vamos a Hebreos, a capítulo 12. Voy a leer del versículo 5 hasta el 11. La persona que no está dispuesta a recibir corrección, a recibir disciplina, no está haciendo un buen papel de hijo. Y ya se han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama, azota
a todo el que recibe como hijo. ¿Sí? Si somos disciplinados, recibámoslo bien, que no seamos necios, ¿no? Que no queramos recibir corrección o advertencias o lo que sea, ¿no? Que no endurezcamos nuestros corazones, porque no es bueno para nosotros, porque el Señor cuando lo está haciendo es por su misericordia, por su amor por nosotros, ¿no? Dice, lo que soportan es para su disciplina. Pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos en su santidad. ¿Veis aquí? La disciplina para participar en su santidad, la perfección, ¿verdad? Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. No estamos diciendo de que es plato de gusto, ¿no? Pero dice, sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. ¿Sí? Así que no sea algo que en lo que resistamos a nuestro Dios. ¿Sí? Si llega una advertencia, si llega palabra, ¿no? Si el Señor te está trayendo exhortación, recíbela, ¿sí? O si tiene que ser, bueno, Dios quiera que no, pero por las autoridades, pues recíbela, ¿vale? Y pensar en eso, ¿no? Que como buen padre el Señor nos está trabajando. ¿Cómo creemos, pues, que Dios va a trabajar nuestro orgullo? Él va a permitir que seamos humillados, ¿sí? Va a permitir que nuestro pecado quede a la luz o incluso que digan cosas de nosotros que no son ciertas. Sí, porque hay veces que estoy hablando del sufrimiento, pero yo sé que hay sufrimiento a veces por nuestra propia actitud, es lo que estoy diciendo, ¿vale? Y otras en las que el Señor quizás nos va a exponer a situaciones en las que nosotros no las hemos provocado, pero quizás también está trabajando con nuestro orgullo, ¿vale? Quizás lo haga quitándonos de esa posición en la que se nos está levantando, ¿no? Y nos está haciendo sentir grandes, ¿sí? Venía a mi mente, ¿no? Igual te bajan de puesto de trabajo, que tú dices, wow, esto es una deshonra, ¿no? O que te echan, ¿no? Y eso es algo que, ¿cómo? Uno se siente como inútil o como que qué mal lo he hecho, ¿no? O nos quitan de un servicio, ¿sí? Si lo que padezco es por culpa de mi pecado, entonces, como hemos dicho, es una disciplina de Dios, lo que pueda estar viviendo, ¿verdad? Debemos darle gracias por la situación, porque esa situación nos va a ayudar a luchar contra el pecado. ¿Sí? Es una advertencia, es una situación de advertencia, pero para que nosotros pongamos alerta y sepamos a qué tenemos que enfrentar, ¿no? Así que el dolor que pasemos, ¿qué va a traer? ¿Buen fruto o mal fruto? Buen fruto. ¿Sí? Si no somos necios, si lo escuchamos, buen fruto. Y si la situación, por ejemplo, se produce de una forma totalmente, voy a decir, como injusta, hay una injusticia, se está, se está burlando la persona, mirad, personal, os abro mi corazón, situaciones en las que hemos ido a repartir folletos. Recuerdo que tuvimos un tiempo en el que repartíamos folletos en las casas y dejábamos, ¿no? En la propia puerta entregábamos los folletos, ¿no? Cada portazo, cada mal gesto que te están haciendo, pues es algo que te... O sea, no es, como decía antes, no es plato de gusto, ¿o no? Sí, o sea, que son situaciones que te van como haciendo daño, voy a decir. Pero yo me daba cuenta y yo digo, ¿a qué me está haciendo daño?
si yo soy honesta. Decirme, ¿a qué es lo que se está trabajando conmigo? Mi orgullo. Mi orgullo. Yo digo, ¿por qué me duele tanto esto, Señor? ¿Por qué me duele tanto esto? Porque me siento rechazada. ¿Sí? Es una confrontación y yo digo, quizá es mi orgullo igual lo que tengo que trabajar. ¿Sí? No es un pecado que yo estoy practicando, ¿vale? Y el Señor quiere corregirme, sino, pero Él usa la situación, ¿vale? Para trabajar con algo que yo tengo que no me había dado cuenta. ¿Me explico? ¿Sí? Las situaciones de injusticia, de daño, muchas veces van a descubrir cosas y sacar de nosotros si lo analizamos. Por eso yo creo que el Señor nos invita a cada uno a vivir muy atentos para autoanalizarnos continuamente. ¿Por qué me enfada tanto cuando fulanito de tal me dice esto o aquello? ¿Por qué me molesta tanto, sí, bueno, pues el desprecio o que alguien me hable mal? ¿Sí? ¿Por qué me molesta tanto esa voz que no la soporto? Los españoles, aquí por ejemplo, voy a hablar en confianza, es una situación de iglesia. Hay gente que es muy española o muy euskaldun, no importa, la cuestión es que igual hablamos fuerte o igual con un tono muy alto, chillamos o rápido y viene, ¿no? El latinoamericano tan dulce, con la palabra exacta, y ¡puf, puf, puf! Empieza a haber chispas, ¿no? Pero ¿cómo me puede hablar la hermana en sí para decirme eso, no? Huyo, porque me siento como que me están echando una bronca, ¿no? Que se me está... ¿Sí o no? Hemos tenido situaciones aquí, ¿es verdad o no? ¿Sí? Y uno se ofende, el otro ya se empieza a ofender porque dice, parece que huyen de mí, ¿qué habré hecho? Siente rechazo, el otro siente, ¿sí? Y se arma ahí un cacao, que si cada uno empieza a analizar, empieza a descubrir cuál es el problema personal que tiene y qué es lo que Dios está queriendo permitir que trabajemos cada uno en esa situación, ¿sí? Igual uno paso por alto la ofensa, aprendo a tener misericordia y a entender que otros tienen otras formas, que no están queriendo hacerte daño, el otro, sí, va aprendiendo lo mismo, haciéndose fuerte y no dependiendo de la aceptación de otros, ¿no? ¿Cómo va a trabajar Dios nuestros temores? ¿Cómo crees que Dios va a trabajar tus temores? ¿Cómo crees que Dios te va a hacer valiente? ¡Pum! Llega desde el cielo la llama y ¡chas! Somos valientes. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo creéis que lo suele hacer Dios? Cuando nos tenemos que enfrentar con el temor. Dios va a producir una y otra situación de temor. Una y otra situación de temor, ¿no? Esas situaciones en las que se te activa el temor, esas van a empezar a aparecer en tu vida, ¿verdad? ¿Para qué? No para destruirte, sino para que tú aprendas a dominar el temor, ¿sí? El objetivo de Dios siempre es que tú tomes la fuerza para dominar aquello que hasta ahora te está dominando, ¿sí? Ahí es, imaginaros, ¿no? Pensaba yo, Señor, dame ejemplos. La pérdida del trabajo nos puede abrir la puerta y llevar a temer por nuestra provisión. ¿Os ha pasado alguna vez que habéis perdido trabajos y de repente, y ahora, cómo voy a, bueno, si estoy solo, comer? Si tengo familia, ¿cómo voy a sostener a los míos? ¿Sí? Ahí es donde tendremos que aprender a creer lo que la palabra dice y todo aquello que nosotros no sabemos de memoria. ¿Quién no sabe de aquí que Dios es su proveedor? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? El Señor es mi pastor.
nada me faltará, ¿sí? Pero ¿qué hacemos cuando nos falta? ¿Qué ocurre cuando nos falta algo? ¿No? Empezamos a angustiarnos. El temor empieza a tomar control de nuestros corazones, de nuestra vida, empiezo a estar enfadado, empiezo a mostrar actitudes que no son correctas. ¿Y de dónde viene todo? Del temor. Porque, hermanos, reconozcamos que decimos que creemos. Nosotros sabemos muchas cosas, pero no las creemos. ¿Sí? Sabemos muchas cosas, pero en el fondo no las creemos. Todas las situaciones que el Señor va a poner en tu vida van a ser una confrontación con aquello que dices, que crees y lo que verdaderamente crees. ¿Cómo va a quitarnos el Señor el temor a la muerte? Ya habéis pensado, matándonos. ¿Cómo va a quitar el Señor el temor a la muerte? Nos va a enfrentar a ella. Nos va a enfrentar a ella. El temor a la muerte, además, es el principal instrumento que usa el enemigo para controlar al hombre. ¿Sí? A través, dice la palabra, que del temor a la muerte, él ha mantenido controlada a la humanidad. Y así será en los últimos tiempos. Y así será en los últimos tiempos. Si nosotros aprendemos a morir cada día a nuestro yo, el enemigo no va a tener ya nada que robarnos, no va a tener nada que destruir de nosotros, porque nosotros ya lo hemos destruido. ¿Se entiende esta idea? ¿Sí? Si yo destruyo, ¿no?, todo eso que yo tengo en mí, que no es agradable a Dios, el enemigo no va a tener absolutamente ya nada que robarnos, ¿no? Si el diablo quiere matar nuestra reputación, no nos va a importar, porque al morir al yo, habremos aprendido a no temer al hombre, a no depender de lo que el hombre diga de nosotros, ¿sí? Solamente va a importarnos lo que Dios diga de nosotros. Fijaros esta gran lección, ¿eh? ¿Sí? Si la conseguimos controlar, nuestra confianza va a estar en lo que Dios diga de nosotros. Lo que quiera decir el hombre no nos va a importar. Así que cuando empiecen a calumniarnos, ¿qué va a ocurrir? Y el diablo venga por nuestra reputación, no nos va a poder hacer ese daño, ¿verdad?, que él quería, ¿no? Si el diablo quiere matar nuestra seguridad en la familia, por ejemplo, no nos va a importar, porque al morir al yo, habremos aprendido que nuestra seguridad está basada en el amor de Cristo, en pertenecer a su familia, ¿sí? Así que si una persona de nuestra familia se levanta contra nosotros, diremos, mira, lo siento, ¿no? Lógicamente lloraremos, no estoy diciendo que no, ¿vale? Pero sabremos soltar a esa persona y decir, la dejo en tus manos, Señor, trabaja con ella, ¿no? Igual puedo clamar por la salvación, pero no voy a estar viviendo y llorando todos los días de una forma que no controle, ¿verdad?, porque esa persona no quiera saber de mí. Si el diablo quiere matar nuestra relación con Dios, haciéndonos sentir culpables, por ejemplo, de todo, ¿no?, o indignos, ¿no? ¿Cuántas veces el enemigo viene a nosotros acusándonos de cosas y haciéndonos sentirnos indignos de ir a su presencia, de que Dios nos ayude, ¿no? No importará, porque si hemos muerto a nuestro yo, ¿no?, habremos aprendido que el amor de Dios por nosotros no depende de nuestras buenas obras, de nuestra gran capacidad de ser buenos, de amarle a Dios, ¿no? Y sabremos que podemos descansar en que Él nos ama porque quiere amarnos, por su gracia, ¿sí? No voy a tener que estar haciendo maravillas o esforzándome en ser correcto, en leer la Biblia. ¿Cuántas veces, Señor? No, mañana, tarde y noche.
en ir a la iglesia así o estar en todas las reuniones, que no digo que es malo, todo lo contrario. Pero cuando nosotros creemos que de esa forma somos cristianos, cuando nosotros llegamos, si nosotros pensamos en nuestro corazón que de esa forma somos cristianos, y es así como Dios va a amarnos, tenemos un problema. ¿Se entiende esto? Lo voy a volver a decir, porque yo creo que no me habéis entendido. Mirad, una cosa que yo creo que existe mucho en la iglesia evangélica es la religión. Es la religión. Sin darnos cuenta, hemos salido de la iglesia católica, pero hemos vuelto a hacer religión dentro de la iglesia evangélica. Hemos acabado creyendo que si yo voy al culto los domingos, que si yo leo una vez al día la Biblia y doy gracias a Dios por la comida, soy un buen cristiano. ¿Vosotros creéis que Dios está esperando eso de vosotros? Si nosotros creemos, si en tu corazón está el pensar que el cristianismo se reduce a cumplir con A, B, C y D, perdóname, pero has caído en una religión y quizás no conozcas a Cristo. O conoces a Cristo y tienes un pecado de religión, que también puede ser. ¿Sí? Nosotros hacemos lo que hacemos o deberíamos de hacer lo que tenemos que hacer por amor a nuestro Dios. Señor, no me apetece nada leer la Biblia, pero yo sé que va a ser bueno y que a ti te agrada. ¿Sí? Quiero acercarme a ti. Tomo la palabra. O lo hago incluso por disciplina, o sea, por saber, de decir, tengo que trabajar esa parte de mí. Soy una persona indisciplinada, por ejemplo. ¿Sí? Tendré que aprender a ponerme en orden, pero por amor al Señor. ¿Sí? No porque yo piense que si hago así, 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 Dios me tiene que amar. Dios te está amando porque quiere amarte. Dios vino a tu vida porque quiso salvarte. Dios se acercó a ti por gracia. Y lo va a seguir haciendo por gracia. Su amor sigue siendo por gracia. ¿Me explico? Te acercarás más, te acercarás menos a Dios por tu trabajo personal y por su gracia. Pero amarte, tienes el amor de Dios por gracia, por su misericordia. No lo podemos pagar. El amor de Dios no lo pagamos. El amor de Dios no lo pagamos, ni lo conseguimos por nosotros mismos. Si el diablo quiere matar nuestra confianza en la protección de Dios, provocando situaciones donde somos vulnerables, o acusando a Dios de habernos abandonado, porque no nos quita rápidamente la situación injusta que estamos viviendo. ¿Os ha pasado esto alguna vez? Que estáis en medio de una dificultad y miráis al cielo y reclamáis a Dios. Señor, ¿dónde estás? ¿Cómo puedes consentir esto en mí? ¿Por qué todo el mundo vive tan feliz? Y yo que soy tu hijo, que soy tu hija, ¿no? Estoy padeciendo esta injusticia. ¿Por qué tantos dolores? ¿No? Intercesores que muchas veces tienen que soportar muchas cosas sobre ellos. Dolores, ¿no? Presiones que están ahí espirituales y se transforman en nuestro cuerpo. Dolores de cabeza que no podemos quitar, ¿no? Y uno dice, ¿te has olvidado de mí, Señor? Y el enemigo siempre utiliza esas situaciones para machacarnos, ¿sí? Para robarnos la confianza en nuestro Dios. Pero si nosotros hemos muerto a nuestro yo, no va a importar si Él viene con eso, porque nosotros ya habremos aprendido que hay situaciones
en las que yo no soy el protagonista, sino que Dios quiere brillar con su gloria en medio de mi espera, ¿sí? De que no importa tanto salir de la situación, sino que hay algo que Dios está haciendo en medio de ella. Y si Él quiere, ya me lo hará ver más adelante. ¿Os acordáis del ejemplo de Lázaro? Sus hermanas, ¿qué le dijeron a Jesús cuando llegó? Maestro, si hubieras estado aquí, si hubieras llegado antes. Y no es ese muchas veces nuestro clamor, ¿no? Que nos morimos, llega, Señor. Pero había algo más glorioso detrás de esa espera. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Hay situaciones en las que tenemos que saber esperar a nuestro Dios. Si nosotros morimos a nuestro yo y decir, no importa cómo yo estoy, importa lo que Dios quiere hacer. En esta situación, cuando el enemigo venga a tentarnos y a decir, mira Dios que no te hace caso, mira Dios que no te saca de esto, mira cómo está siendo machacado. Sí, cuando venga con ese susurro, tendremos la respuesta para decir, fuera de aquí, fuera de aquí. Yo declaro que mi Dios se va a glorificar en esta situación, aunque yo tenga que esperar bajo presión, ¿sí? O podremos decir aquello que solemos proclamar con nuestra palabra, que todas las cosas ayudan al bien. ¿De quiénes? No, de los que creen, ¿no? De los que aman a Dios, que es muy distinto. Creer en Dios o amar a Dios, ¿sí? Pero tenemos que estar en la situación, ¿verdad? Y aprender a declararlo, ¿no? En conclusión, el sufrimiento nos moldea como un formón en nuestra alma y nos ayuda a parecernos cada vez más a nuestro Señor, ¿no? El sufrimiento nos ayudará a madurar, a ser perfectos o perfeccionados por Dios, ¿no? Y como dice en la carta de Santiago, la epístola de Santiago 1, del 2 al 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os veáis envueltos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Por qué me haces esperar? Paciencia, ¿no? ¿Sabes cómo se va a producir eso? Esperando, paciencia. Pero tenga la paciencia una obra perfecta para que seáis perfectos e íntegros sin que os falte nada. ¿Sí? Así que el Señor moldea, el Señor saca fruto de cada una de las situaciones y el perfeccionamiento, el que el Señor nos vaya moldeando cada vez más a la imagen de Jesús, eso va a ser todo un proceso, ¿no? Tal fue el proceso de Pablo en esa madurez, en esa identificación con Cristo, que cuando escribió a los colosenses, en Colosenses 1:24, les dijo, y esto me llamó mucho la atención, ahora me alegro en medio de mis sufrimientos por vosotros y voy contemplando en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Contemplando no, completando, perdón, que ahí está la clave. Voy completando en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. ¿Pero no es el sacrificio de Jesús perfecto? Sí, perfecto y suficiente. Pero por algo Pablo nos dice de que él estaba completando en su carne con todo lo que a este hombre le hicieron,
¿no? Las aflicciones de Cristo en favor de la Iglesia. Es como si los sufrimientos de las personas que trabajan a favor de ese establecimiento de la Iglesia, ¿no? Ahí tenemos a Mazaya, ¿no? Que deja cosas, suelta cosas, pierde personas, ¿sí? Son sufrimientos que quizás pueda ofrecer, voy a decir, a Dios a favor del establecimiento de su Iglesia, a favor del crecimiento y de la expansión, ¿no? Todos esos sufrimientos van a ser sumados a las aflicciones que Jesús sufrió. Es como que cuando la persona que sufre por el establecimiento del reino de Dios, el Señor lo suma, lo recibe, ¿no? Como esas aflicciones de Cristo. Y estoy convencida de que el Señor lo va a valorar grandemente. Pensaba haberme metido en otro punto. Bueno, los que estáis acostumbrados, yo sé que algunos no están acostumbrados a escuchar tanto. ¿Me dais 10 minutos? Bueno, un cuarto de hora, por si acaso. ¿Sí? No quiero. El segundo beneficio, en base a la afirmación de Pedro, dice que los sufrimientos nos afirman. La palabra original aquí es esterizo, que puede traducirse como fijar firmemente, como volverse resueltamente en cierta dirección, confirmar, o sea, volverse en una dirección concreta, ¿vale? Es como una determinación de me vuelvo a una dirección concreta que es la que tengo que seguir, ¿no? Efectivamente, el sufrimiento nos va a ayudar a tomar la determinación de seguir en una sola dirección y de seguir constantemente en ella, ¿sí? Como que ese sufrimiento nos va a moldear de forma que nosotros vamos a tomar la determinación de ir por un solo camino, de dejar de perdernos, ¿sí? Y de ser constantes en ese camino, ¿no? Todos nosotros venimos a Jesús de seguir caminos torcidos en nuestra vida. Más torcidos o menos torcidos, pero torcidos. O alguien se atreve a decir que toda la vida ha ido por un camino recto. No, ¿verdad? Cuando escuchamos el Evangelio, el mensaje de salvación y el Espíritu Santo nos confronta, nos convence, descubrimos que hay un camino correcto en el que debemos de andar. ¿Cómo se llama ese camino? Jesús. Jesús es el camino que tenemos que andar, ¿no? Entonces nos disponemos a caminar en él. Pero de verdad que hay muchas cosas en nosotros que nos hace salirnos de ese buen camino. ¿Es verdad o no? ¿Sí? Nuestros malos deseos, nuestros egoísmos, a veces incluso la iniquidad que traemos de nuestros padres, ¿sí? La iniquidad es la tendencia a determinado mal que heredamos de nuestros padres, que viene como en nuestro ADN, ¿sí? Y incluso la incredulidad, la rebeldía que está ahí en nosotros, dificultándonos las cosas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Influencias que nos empujan siempre, ¿no? Voy ahí como caminando, creo que voy aprendiendo algo y viene incredulidad, ¡pam!, me saca del camino, ¿no? O la rebeldía, ¿no? ¿Cómo que someterme a esto que me están diciendo? Influencias que nos sacan de él. Así que pasamos mucho tiempo de nuestra vida saliendo del camino, entrando al camino, saliendo del camino, entrando al camino, ¿no? Incluso a veces, y esto es algo que yo estoy descubriendo, muchas veces puede ser que estamos caminando correctamente, creemos, estamos convencidos que estamos caminando correctamente, y con el tiempo el Espíritu Santo de repente nos exhorta y nos muestra que no era tan correcto lo que estábamos haciendo
porque las intenciones de nuestro corazón no eran limpias cuando lo hacíamos. Así que hay mucho para analizarnos, ¿verdad? La promesa expresada por Pedro dice que tras un tiempo de sufrimiento, el Señor nos afirmará en el buen camino, es decir, nos ayudará a permanecer en el camino correcto. Y en el nombre de Jesús no andaremos dando tumbos como muchas veces andamos, ¿no? Más bien permaneceremos con constancia en el camino, ¿sí? Según Romanos, Pablo a los romanos dice, el sufrimiento produce perseverancia. No lo voy a leer. Cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros dando vida a nuestro propio espíritu. Quiero que entendamos esto. Esto es algo un poco, no sé si es difícil. Es sencillo, pero a nosotros se nos hace difícil por los esquemas que tenemos, ¿vale? Cuando nosotros entregamos nuestra vida, ¿sí? El Espíritu Santo viene a nuestra vida y Él se une a nuestro espíritu para darlo vida, ¿vale? Pero nuestro cuerpo y nuestra alma no son instantáneamente transformadas. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿O tú has dejado de pecar cuando conociste a Cristo? ¿Sí? ¿Alguno? ¿Alguno ha dejado de tener problemas o de tener tentaciones o de tener...? No, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? El Espíritu Santo da vida a nuestro espíritu. Pero, hermanos, nuestra alma y nuestro cuerpo están afectados. Te voy a hacer una pregunta. Mira, a las personas que les cuesta mucho aceptar lo espiritual, yo les voy a hacer una pregunta. Muchas veces nos agarramos a un versículo que dice que cuando conocimos a Cristo, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Vale? Y decimos, he conocido a Cristo, fuera ya no hay más problemas, o no hay más, voy a decir, presiones espirituales detrás mío. El diablo ya no me puede hacer nada. Yo voy a preguntar, si tú tienes una cirrosis, es una enfermedad del hígado, consecuencia de haber estado en el alcoholismo, cuando tú te entregas a Cristo, ¿se te pasa la cirrosis? No. No tiene por qué. ¿Podría ser que el Señor te la sanara? Podría ser. Pero normalmente no se nos va la enfermedad. ¿Eso sí lo entendemos? ¿Sí? Pues lo mismo que nuestro cuerpo es afectado, así hay en nuestra alma muchas heridas y cosas que están ahí todavía afectadas. ¿Sí? Entonces, el diseño perfecto de Dios es que cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida y nos da vida, nuestro espíritu tome control de nuestra alma. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el alma? Sí, ¿verdad? En el alma está, en nuestro cuerpo almático, vamos a decir, están los sentimientos, los pensamientos, nuestra razón y nuestra voluntad. Todo eso está en el alma. ¿Sí? Y todo eso todavía está afectado. El diseño de Dios es que nuestro espíritu, junto con el Espíritu Santo, comiencen a afectar y tomar control de nuestra alma. Y nuestra alma tome control de nuestro cuerpo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Si es el espíritu que estaba muerto, el que toma el control absolutamente de todo, vamos a ser personas espirituales. Porque el espíritu va a tomar gobierno
sobre nuestra alma, sobre nuestros sentimientos y sobre nuestra mente. Las cosas que vamos a querer hacer van a ser buenas, espirituales, porque tomamos el consejo del Espíritu. ¿Qué dice el Espíritu de Dios? ¿Sí? Y esa persona va a empezar a tomar control sobre su cuerpo. Y cuando su cuerpo le diga, vamos a desmadrarnos un poquito, mira que aquí me apetece, mira, toma el traguito ese que total, ¿sí? En esta iglesia no te dicen que no puedes beber, ¿no? Me tomo el traguito, ¿sí? Entonces, ese alma va a decir, no, yo te controlo a ti, tú no me vas a controlar a mí. ¿Sí? Yo te controlo y te digo, no, en el nombre de Jesús. Ese es el diseño perfecto, ¿vale? Que el espíritu gobierne al alma, que el alma gobierne al cuerpo. Ahí tomamos el control. Pero suele ser así. Muchas veces no. Tenemos unas batallas terribles. Muchas veces reconozcamos que sí, el Señor viene y toma nuestro espíritu. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nuestro cuerpo se calla. Muchas veces el cuerpo grita. Dame, dame, dame esto, dame lo otro, dame, mira que este placer, este lo otro, oye, que yo hasta ahora, ¿sí? Y se lo pide al alma, ¿no? A los sentimientos, trabaja, influye en los sentimientos, en el pensamiento, trabaja, ¿no? Y la persona, si no se deja ser controlada por el espíritu, acaba haciendo lo contrario, entristeciendo al espíritu, apagando al espíritu. Y ese será un cristiano carnal, donde la carne sea quien toma preeminencia y va controlando a todo lo demás, ¿no? El alma tiene que ir transformándose en un proceso de santificación. ¿Qué nos dice la palabra? Que tenemos que transformar nuestro entendimiento. Nuestra forma de pensar tiene que ser transformada. Tenemos que sacar lo aprendido. Sacar, como dice la palabra, esa vana manera de vivir heredada de nuestros padres. Está diciendo que todas esas formas de pensar que el mundo nos ha transmitido están ahí. No se han ido, hermanos. Los tenemos que transformar. Lo tenemos que purificar. Tenemos que ir haciendo un proceso de limpieza, ¿sí? Porque todo eso está grabado en nuestra alma. Tenemos que transformarla, sanarla. Necesitamos aprender a pensar como piensa Jesús. Debemos aprender a controlar nuestros sentimientos y emociones y también nuestra voluntad, que sea controlada por el Espíritu, ¿no? Este proceso, esta lucha, en la que es la que provoca que andemos entrando y saliendo del camino correcto, ¿sí? Esta batalla, voy a decir, de nuestro ser es la que provoca todos esos intentos de salida, ¿no? Mientras que esto no se dé, mientras que nosotros no transformemos nuestra alma, nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestras emociones, nuestros sentimientos, todo eso que ha estado dañado en tantas formas en nuestra vida anterior. ¿Por qué tenemos tantos encuentros y encontronazos? Lo que decía antes, por ejemplo, de que uno habla alto, de que el otro tal. Porque igual la persona que tiene el alma dañada relaciona una voz alta con los gritos de su madre, con los golpes de su padre. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces dice, uy, pero si tampoco no te pongas así, mujer, hay un alma grabada, o sea, hay un dolor grabado. Y eso es lo que está activándolo, que igual la otra persona no se da ni cuenta. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, que hay cosas que están ahí como dañadas, que hay que transformar. Y el Señor lo que nos está diciendo es que Él lo va a hacer a través de todo lo que es esta confrontación con el sufrimiento. ¿Sí? Aunque mientras no se da esto, aunque seamos salvos, viviremos por los principios de nuestra carne, lo cual controla el alma. Y como os he dicho, ¿no? Seremos cristianos carnales, ¿sí? Pero si escuchamos al Espíritu, buscamos sus deseos, seguimos sus órdenes, será Él el que marque la forma de vivir una vida espiritual.
Ambas formas de vida son caminos distintos y opuestos. Y necesitamos enfrentarnos al pecado y a sus deseos y romper con él. Vamos a leer Primera de Pedro 4, 2 versículos. Y voy terminando, como os he prometido, en 4 horas. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud. Porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Es lo que he dicho, ¿no? Pero dicho por palabras de Pablo. La palabra dice que el sufrimiento nos ayudará a controlar nuestra carne y así romper con el pecado, ¿sí? Cuando nosotros tengamos a la carne subyugada, de que no sea ella la que nos vaya mangoneando, ahí romperemos con el pecado. Y esa ruptura con el pecado será lo que nos permita permanecer en el camino. Y continuaremos. Señor, y clamamos, Señor, que tú nos ayudes a saber ver las situaciones, Señor, de dolor en nuestra vida. Señor, quizás rechazos, quizás humillaciones, quizás abusos, quizás tantas cosas, Señor, ¿no? que quizás estamos sufriendo, ¿no? O hemos podido sufrir, o vamos a sufrir, Señor, por amor a ti, Señor, por amor a ti, Señor. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a que seamos madera ligera, suave, Señor, que se deje desprender. Clamamos, Señor, que tú nos ayudes a dejarnos moldear, Señor, a no resistirnos. Te rogamos, Señor, que la imagen de tu Hijo Jesucristo, Señor, se talle en nuestro carácter lo antes posible, Señor. Ayúdanos a tener una actitud correcta, Señor, para que tú nos ayudes a caminar por ese camino de una forma perseverante, Señor. Ayúdanos, Señor, para no vivir el resto de nuestras vidas cristianas dando tumbos de un lado para otro. Te amamos, Señor. Haz lo que tengas que hacer. Haz lo que tengas que hacer con nosotros, Señor. Usa, Señor, ese sufrimiento. Pero una cosa te pedimos, Señor. Que tú nos ayudes y nos des la fuerza para soportarlo, Señor. La fuerza para soportarlo, Señor. Y el entendimiento para poder aprender lo que estamos recibiendo de ti. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. A ti la gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.